¿Alguna vez has sentido ese miedo y ansiedad que te paralizan y no te dejan que alcances tus objetivos? ¿O quizás esa ansiedad que no te deja estar tranquilo o tranquila durante todo el día? Hoy vamos a hablar de cómo manejar y gestionar el miedo y la ansiedad para alcanzar nuestros objetivos, teniéndonos en un nivel que no nos afecte a lo largo de nuestras vidas. Hola, soy Alejandro Zuna, gestor y asesor en cuanto a inteligencia emocional, gestionando nuestra vida, nuestras emociones, para poder alcanzar nuestros objetivos. Vamos a por ello. El miedo y la ansiedad, dos emociones totalmente relacionadas. Muchas veces no podemos diferenciarlas, muchas veces decimos tenemos ansiedad, pero sin embargo es miedo o viceversa. Vamos a plantearnos ahora durante este video cuáles son las diferencias y cómo podemos trabajar y mejorar uno a uno. Muchas veces el miedo está tan presente en nuestro día a día que ya hemos aprendido a vivir con él y ya nos ha paralizado. No nos deja salir de nuestra área de confort. Decimos mejor no, para qué incomodarme, etc. Lo importante para empezar a manejar el miedo es hacer pequeñas cosas que quizás nos incomoden. No tienen que ser grandes proezas, pero sí pequeñas cosas para ir mejorando, ir saliendo de esa zona, ir alcanzando mejores cualidades. Lo importante para empezar a atacar al miedo es hacer pequeñas cosas que se relacionen a ese miedo y no darle excusa para que no lo podamos hacer. Ejemplo, si tenemos que hablar en público, lo que podemos hacer es inmediatamente hacer el discurso, ver e investigar qué es lo que vamos a decir, fijarnos cómo nos vamos a vestir, etc. Tener todos los detalles listos, cosa que mentalmente no digamos que no lo podemos hacer. Eventualmente vamos a ir trabajando con el miedo fundamental, que es ponerse enfrente de la gente y hablar. Pero inicialmente es importante que no tengamos excusas como decir no he preparado, no lo he hecho o no lo voy a hacer. Simplemente ponernos a trabajar y así tener todo listo para que no tengamos ninguna excusa mental. Otro ejemplo podría ser si tienes miedo a vender, a ofrecer o vergüenza, empieza a tener todo listo. Tú en tu inventario, ten el producto, ten la idea que quieres vender y quieres hacer. Ten todo listo. Simplemente que no tengas ninguna excusa para que tu mente te diga que no lo puedes hacer. ¿En qué ayuda todo esto? Esto te ayuda en que te empuja, que al haber trabajado en algo que quieres hacer, lo tengas tan listo y tengas la necesidad de empezar a hacerlo, porque no trabajarías en vano para que te paralice al último el miedo. Es uno de los elementos que nos ayuda a empujarnos y hacer las cosas para evitar que el miedo y la ansiedad nos paralicen. Quítale el valor al miedo y a la ansiedad. Dos elementos fundamentales que aquí hay que entender. El miedo es una acción presente, algo que realmente está latente ahora. Y la ansiedad es una imaginación, una previsualización de nosotros que puede pasar a futuro. Me explico. Si por ejemplo tenemos miedo a una entrevista de trabajo, el miedo es real cuando estás en la entrevista de trabajo, los nervios, etcétera, es en el momento presente en el que tienes. Pero ¿qué es lo que sucede? La previsualización, la forma de imaginarse las situaciones es la ansiedad. La ansiedad se encuentra en el futuro, es el posible que nos puede pasar. Y la mayoría de las veces cuando tenemos miedo a algo es que nuestra previsualización, la ansiedad, la hemos maximizado, la hemos potencializado de tal forma y de tal forma desmedida que no nos deja surgir. Y es una medida totalmente ilusoria, no es justificada a la realidad. La mayoría de nuestros miedos son imaginariamente más complejos de lo que realmente debería ser. En este caso, si queremos hablar o tener una entrevista de trabajo, a lo mejor nuestra imaginación dice, vamos a hacer el papelón, no vamos a funcionar, me voy a paralizar, me voy a sentir súper incómodo. Todo ese cúmulo de imaginación y emociones que acarreas a esa imaginación hacen que no quieras hacerlo, que el miedo se potencialice y diga, esto es imposible, no voy a hacerlo. Son elementos que tú mismo has ido construyendo. Y como tú mismo has ido construyendo, tú también puedes desinflar ese cúmulo de miedos, dándole la justificación más objetiva.
Ejemplo en este contexto, si tuviésemos que ir a una entrevista de trabajo que nos da mucho miedo, ponernos a pensar cuál es el peor escenario que tenemos, pero de una forma de vista muy real. Lo máximo que te van a decir, señor, ok, no lo necesitamos y no estarías en ningún problema, o sea, te quedarías en el mismo lugar en el que estás ahora. No pasaría nada. Es más, ya has probado cómo podría ser. El punto está que no te paralices, que lo hagas. En el peor de las situaciones te quedas en el mismo momento en el que estás. La idea de nosotros mismos, de agrandar nuestros temores, ese es el elemento que hace que nos paralicemos. Por consiguiente, es importante darnos cuenta que la ansiedad que creamos alrededor de nuestros miedos sea lo más consistente, real y objetivo con nosotros. Darnos cuenta que a veces esos miedos los hacemos demasiado grandes, los hacemos increíblemente monstruosos para nosotros y en realidad no es tanto así. Visualizar. Como hemos hablado mucho y se habla mucho en este canal de visualización. Visualizar es un ejercicio muy efectivo, muy potente para poder adquirir las cosas que necesitamos. En este contexto, hablando del miedo y la ansiedad, es bueno sentarse, cerrar los ojos e imaginar qué es lo que te da miedo. Ejemplo, si te da miedo a volar, imagínate que entras en el avión, que te sientes muy cómodo o cómoda dentro del avión, que si bien hay turbulencia es perfectamente normal, no va a pasar nada. Evita los pensamientos que inmediatamente van a intentar venir al acecho, es decir, no se puede caer, no nos podemos matar, qué sensación más incómoda, no se puede, etc. Todos esos elementos empieza a descartarlos. Acuérdate que es una previsualización, es una imaginación al principio y siéntete lo cómodo o cómoda que estás dentro del avión y lo que eventualmente llegas a disfrutar. Lo importante es que previsualices, te imagines varias veces para que tú puedas sentir esa emoción, asociar esa emoción dentro tuya y eventualmente el miedo desaparece, ayudándote a actuar y hacer lo que tú quieres. Ten como reto exponerte y hacerlo. Muchas veces, al sentirnos como retados nosotros mismos, vamos a ir en contra de nuestros temores y lo vamos a intentar hacer. Si todo fuese fácil, no sería ningún reto para nosotros. Por consiguiente, si por ejemplo tenemos miedo a hablar en público, proponte hacerlo y regálate algo después de que lo hayas hecho. Ya lo hayas hecho bien o mal, lo importante es hacerlo. No te enfoques tanto en los resultados. Enfócate en que lo vas a hacer, enfócate en que tienes que hacerlo sin pensar mucho en los resultados, ya que eso generaría mucha ansiedad. Intentar hacer y exponerlo es lo más importante, porque si te enfocas simplemente en la acción de hacerlo y no los resultados, te deja más libre para que puedas hacerlo, desarrollarte y poder conseguir aquello que tú quieres. Por consiguiente, estos elementos que hoy día hemos hablado nos sirven para desarrollarnos día a día, mejorar nuestras cualidades, sentirnos más felices, más empoderados para que podamos alcanzar nuestros objetivos. Si te ha gustado este video, clic en me gusta, suscríbete, comparte con personas que les podría beneficiar y no te olvides de poner clic en la campanilla para que cada vez que saque un video te llegue esta información que es útil para todos. Porque quien construye y gestiona sus emociones, construye una carretera hacia el éxito.